Están Ya. esperando que lo deje entrar. Otra cosa, gracias. Gracias. Profe, Sí, te escucho. Mientras voy ¿me dejando podría confirmar si está entrar a bien alguien. el link? Porque me tira error. Disculpen. ¿Qué es lo que te tira error? Sorry. El link, o sea, al intentar, ¿Cuál o sea, me link? tira error, me dice Disculpa, ¿cuál link? ¿Cuál link sería ese? el link donde dice la siguiente URL permite descargar el reporte actualizado. Ah, ok, están apurados. Espera un poco, espérense. No sé si... No, ¿y ahí No, estoy? no. Vamos a ver, repito, al principio, a ver, siempre vamos a tener ese tipo de cosas, de problemas con errores, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener que tener paciencia. Yo creo que a medida que vayamos avanzando, los errores van disminuyendo, pero tengo que decirle que siempre cuando uno trabaja con R, incluso también con Python también, el nivel de frustración va a ser grande cuando no sale nada, digamos. Entonces, Profe, paciencia un poquito. Ahora voy a entrar. Estoy tratando de más o menos que estemos todos al mismo nivel para empezar a comenzar a traer trabajo, ¿sí? profe, perdón, había entrado como unos 4 minutos tarde. Hay que descargar el archivo ejercicio 2. Sí, más que descargar, entrar aquí donde estoy yo ahora con el cursor, ¿Ya? entres ahí y copia todo lo que está en El código en R. ese código. Con ese código lo que debes hacer es pegarlo a RStudio. Todo lo que está ahí Ya. lo copias a RStudio. Y cuando lo copies debería estar algo como esto. Y les debe salir que hay una URL, algo parecido acá, qué sé yo, ¿no? Ahora, y ustedes se dan cuenta, vuelvo a cambiar para la otra, que para que funcionen las cosas, ustedes necesitan cargar estas librerías que estoy marcando acá. Lo más probable es que no las tengan ustedes en su computador. Y por lo tanto, lo primero que van a hacer ahora es, en cada una de ellas, hacer la instalación. Sorry, pero que eso es un problema y nos vamos a demorar aproximadamente unos 3 o 4 minutos en eso. ¿Ok? Entonces, por favor, por ejemplo, la librería, esto, ¿cómo sé qué es lo que hay que hacer? Yo lo voy a copiar porque no lo tengo puesto acá, porque ya como la tengo instalado no me preocupé, pero lo que deben hacer es lo siguiente. Antes de cargar la URL, etcétera, 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 deben de tener estas librerías cargadas. Si ustedes hacen Control Enter en caso de Windows y Command Enter en el caso de Mac, lo más probable es que salga un cartel debajo diciéndome usted no tiene este paquete. No sé si a alguien ya le ocurrió eso que estoy diciendo. Entonces hay que instalar toda esa librería primero. Exactamente, es una lata, pero es así, digamos. Repito que en todas las clases nosotros vamos a estar instalando librería para poder trabajar con el tema, digamos. Entonces, por favor, hay que instalarlo. Eso es importante. No sé si hay alguien más que... No, ya no hay nadie más que tengo que admitir. Estupendo. Ok, entonces, por supuesto, ustedes escriban install package y pueden copiar, entre comillas, se copia esto acá. Aquí colocan o apóstrofe y colocan el read. Esto, lo mismo lo pueden escribir para deplear. Que es un comando muy importante para manejar lo bueno es que no vamos a necesitar, instalar esto. Ya una vez que lo instalemos, ya vamos a ir armando y cada vez vamos a necesitar cargar menos paquetes, digamos. Pero ahora sí van a hacerlo, digamos. ¿Ok? Entonces, nuevamente, escribir install package y httr, que eso es para conectarse vía web con los documentos. Okay. Install package LubreDate, que es para trabajar con datos tipo fecha. Que vamos a trabajar con fecha, como vamos a hacer una serie de tiempo de los casos que han ocurrido. Necesitamos esto. ggplot 2 no lo necesitan instalar porque ya lo instalamos en la clase pasada. O sea, este ya no tienen que instalarlo. Y este es para darle color a nuevamente install package. Ustedes cuando terminen de instalarlo, por favor sería interesante que me digan que ya lo tienen por el chat o por un micrófono abierto si ya lo tienen. Entonces, Sí, profe, todo ya listo.
Buenísimo. Ok. Listo. Bien, entonces, bueno, yo lo que voy a hacer, y les aconsejo a ustedes que una vez que instalen, no le quiten el comando, simplemente lo comentan, para que sepan que tuvieron que instalarlo, etcétera, etcétera. Entonces, esto está comentado para que no lo vuelvan a instalar la próxima vez que ejecuten, no vuelvan a instalar porque no es necesario, además pierden tiempo. ¿Ok? Entonces, lo primero es que me paro arriba de una librería y evidentemente con Control Enter o Command Enter voy cargando las librerías. ¿Ok? A mí no me sale nada más acá porque a ustedes deben salirle algo, en principio porque ya tienen, porque la cargan por primera vez. Ya yo la cargué para poder verificar que funcionaba o no el comando. Ok. Profe, y si aplico, usted dice que instale la librería antes de aplicar el command enter a todo el script, ¿o no? Sí, pero no ejecuten todo el script, vayamos de a poco. Pueden Ah, ya, ejecutarlo, ya. sí, una vez que pueden ejecutar todo el script, evidentemente no hay ningún problema. De hecho, pueden achurar todo el script, pero la gracia de la clase es que vayamos paso por paso. O sea, si ustedes achuran, después les voy a mostrar que básicamente ustedes pueden guardar este documento como, aquí observen que hay un documento que dice como source, como fuente. ¿Qué significa como fuente? Que después ustedes llaman a ese script y se ejecuta en otro lugar, digamos, como un programa. Se ejecuta el programa completo. Entonces, eso dejémoslo para las próximas clases, pero en principio ahora yo quiero ir comando por comando, tratando de entender lo que hacemos, porque eso es lo que más me interesa a mí. Ustedes se fijan que hay muchas cosas ya codificadas, y lo que más a mí me interesa es que ustedes puedan replicar esto y lo puedan modificar, y no necesitan tampoco aprenderse de memoria todo, pero sí tener memoria de cuáles son los comandos más importantes, digamos, ¿no? Evidentemente, para aprender un lenguaje como R, ustedes requieren más tiempo, requieren, no sé, estoy pensando en, no sé, 4 o 5 meses para aprender cómo funciona, pero la idea es que ya tienen parte del código listo o prefabricado y ustedes van viendo cómo va funcionando y en la medida que van practicando, van incorporando los comandos y se dan cuenta que no es difícil. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, ir ejecutando uno por uno. Ok, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a bajar la data. En este caso no la voy a rescatar directamente de un archivo que ustedes hayan descargado, sino la voy a ir a buscar a un sitio web, en particular el sitio web de Europa, de este centro de control de enfermedades europeo, que es este que está acá. Si ustedes pueden entrar al sitio europa.eu, qué sé yo, es control de enfermedades. Y en este sitio tiene registro de todos los países, de todos los casos y los fallecimientos en todos los casos del mundo de COVID. ¿Ok? Este comando que está acá es un URL y este sitio genera un informe todos los días. Y los informes van a tener esta estructura como base. Y esta rayita que está acá le voy a poner la fecha del día de hoy. Eso lo voy a hacer usando el comando paste, que dice pégale a todo esto que está acá la estructura de la fecha de hoy. La fecha de hoy es years, months, date, y lo que va a tomar el system time. System time es el tiempo que tienen ustedes en su computador. Va a transformar el tiempo que tienen en su computador como en formato de fecha, de años, mes y día, que es el formato que tienen que tener para poder descargarlo. Entonces aquí está el formato, years, months y date, y va a bajar el documento en formato de Excel, separado por espacio. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace este URL, y eso lo pega, no es que esté separado por espacio, sino que el documento, o sea, el URL, hagamos esto para que se den cuenta de qué es lo que significa. Todo esto se guardó en URL, pero si ustedes llaman a qué cosa es URL, se van a dar cuenta de que es el sitio completo que le pegó la fecha y automáticamente le agregó la extensión de Excel, porque el documento que está publicado en el sitio se llama Excel. Esto lo pueden hacer, lo pueden repetir mañana y se va a actualizar lo que va a actualizar en la fecha. No sé si me entendí, si me dice. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, repito, esto la queda es automático. Después ustedes pueden hacer esto automático y la idea es, por ejemplo, crear un mapa y nosotros colocar los sitios, pero no tenemos que nosotros descargar la data. El comando este se va a encargar de descargarlo. ¿Ok? Entonces, esa es ¿Profe? ¿sí? Puede ser que haya una librería que no haya instalado, ya que el
Years, Mondays, no me lo tomo, me dice... Ah, perdón, tienes toda la A mí razón. tampoco me toma esa Tiene que haber librería. instalado, faltó instalar Lubridate. La instalé. De nuevo, entonces carga la librería. Uno lo porque- instala, pero igual manda error. A ver, de Sí, nuevo, a yo ver igual si... la instalé y me manda error igual, la misma error. que- Me pasa lo mismo. Me pide reiniciar la sesión de R. Ya, ok. Hagamos lo siguiente. A ver, es complicado sin ver qué es lo que le está ocurriendo, pero veamos lo siguiente. Vamos a ir despacio cada uno de ellos. Primera cosa que hay que trabajar es, parémonos encima de la librería, digamos, librería readxl para saber si está funcionando correctamente. Entonces, lo primero que hay que hacer es llamar a librería. ¿Algo sale debajo o no sale nada? Sí, sí lo lee. Ok. Vamos a lo otro entonces. Vamos a ejecutarlo. Vamos despacio, no nos adelantemos porque si no se carga una librería porque nos la saltamos por alguna casualidad, va a haber problema, entonces no funciona. Repito, esto en realidad lo escribí mal, debe estar escrito por orden encima de las librerías. O sea, primero se instala y después se cargan las librerías, ¿no? O sea, aquí arriba está la instalación. No basta con la instalación, ahora hay que llamar a las librerías. Entonces llamemos a la librería, de cada una de ellas, una por una. Por favor, eso es lo primero que hay que hacer antes de pasar adelante. ¿Sí? Si no, vamos a tener todo tipo de inconvenientes. ¿Ya? ¿Lo cargamos cada una de ellas? ¿Sí? Me sale error en el Lubridate. Me dice, El Lubridate. there is Entonces, no instálalo. package called Lubridate. Entonces, Tienen que esperar. instálalo. Yo lo instalé. Por favor, Instalé, instálalo pero nuevamente. no... Acá tienes que, nuevamente, en mi caso, yo podría trabajar. Si tienen algún problema, por favor me dicen después. Yo creo, pregunta, ¿todos tienen problema con Lubridate? ¿Todos? ¿O es un...? Sí. ¿Sí? A mí sí me instaló. A mí sí me funciona. A mí sí me corrió bien. Ok, vamos entonces a hacer lo siguiente. no funciona, profe. ¿No les Profe. funciona? Ok. No es sencillo siempre, repito, esto es un software que es abierto y puede ser que depende. Yo lo que les pido es que me puedan enviar un correo con un pantallazo del error que le está saliendo cuando instalen Package Lubridate. Por favor, instalen este paquete y me dicen por qué sucede. Las preguntas que yo podría hacer son varias. Si ustedes instalaron R recientemente, como la vez pasada, no deberían de tener ningún problema. Si tienen un R antiguo, por alguna situación, lo más probable es que tengan que reinstalar R. Ese es así. Entonces, por lo tanto, puede haber una variedad de problemas. Si tienen esa variedad de problemas, por favor, chicos, aguántense un poquito. Yo les puedo ayudar, los puedo ayudar después, pero tengo que avanzar un poquito en la clase. ¿Sí? Pregunta en general. ¿Hay alguien que no le funciona, me dijeron? ¿Y lo probó todo, volviendo a instalar? Sí, ¿escucho? Yo lo volví a instalar y me corrió ahora. ¿Te corrió ahora? Lo pongo. Sí. ¿El error Me mismo dio o ya funciona? No, me funcionó. Ok. Bien, entonces es importante mantener el orden. Número uno, o sea, hay como distintos problemas que pueden suceder. Cuando usted trabaja con un software que es abierto, esto es un software de fuente abierta para todos, no es un software comercial. R no es un software comercial a menos que te compres la versión comercial. Por lo tanto, puede haber algún problema y uno tiene que ir adaptando. ¿Qué es lo que uno en principio hace cuando le sale errores y no puede resolver el problema? Copia el error, eso para indicarle cómo debe funcionar ustedes, copia el error y lo pega en Google. Cuando lo pega en Google, te va a buscar alguien que ya tuvo ese problema y por lo general es un sitio que se llama Stack Overflow y en Stack Overflow siempre hay una persona que te da la solución. Eso es siempre. Es muy poco probable que tu error no le haya pasado a alguien anteriormente y esa es la solución, una de las formas de solucionar el problema. ¿Okay? A mí habitualmente me salen millones de errores, cosas que ya yo he corregido y por lo tanto, repito, el nivel de frustración puede ser grande, pero no significa que la herramienta no sea buena. Entonces entiendo el tema. Ok, habiendo dicho eso, avancemos un poquito. Se supone que Lubridate es el paquete que me permite trabajar con este comando que se llama years, months, date. ¿Okay?
Bien, entonces dentro de URL, carguen URL ahora nuevamente y llamen a URL y verifiquen si sale, cuando ustedes escriben acá lo que yo tengo en la línea 131, les sale esta dirección de URL. Si les sale, podemos seguir avanzando. ¿Ok? Bien. Ok. Sí, sí me salió. Bien, entonces, ahora viene el comando que viene ahora es para justamente capturar el documento y dejarlo en un archivo temporal. Es decir, no lo van a ver, está capturado y se va a guardar en memoria RAM. ¿Ok? Control Enter encima de esto y después, si ustedes se fijan, va a aparecer una pelotita roja acá que dice que se descargó y me va a dar un comentario como este. El status 200, qué sé yo, se descargó en el disco, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que haber salido este informe diciendo que ya la capturó, ya el archivo está ahí. Ahora hay que leerlo, el archivo está guardado en la variable TF o temporal files, un archivo que quedó en un archivo temporal, y ahora lo vamos a guardar en data. Entonces, si ustedes quieren, pueden hacer lo siguiente, pueden guardar esta data, porque en este momento no está guardada en el archivo, no está guardada en ninguna parte, está solamente en memoria RAM. Si ustedes quieren, pueden guardar estos datos, no sé, pueden ponerle, guardémoslo como un documento, dejémoslo así tal cual, por el momento. Ok, no, guardemos un documento CSV, podemos escribir lo siguiente, si quieren guardarlos, y se va a guardar en su directorio de trabajo, si colocaron set working directo al principio, se va a guardar en general. Entonces, ¿qué es lo que van a guardar? La data. Le vamos a poner un nombre que se llama reporte COVID-19. La fecha de hoy, no sé, estamos hoy a cuánto, 18 del mes que 08 creo que es, 08. Ya, entonces, .csv. Ok. Si hacen eso, se va a guardar en su directorio de trabajo el reporte del día de hoy. Si lo quieren. Si no lo quieren, podemos seguir avanzando en el tema. Lo voy a dejar acá. Y vamos a tratar de limpiar la data ahora. Primero vamos a ver las variables que tienen. Si ustedes se fijan, la data contiene 37.029 observaciones con 12 variables. O sea, estamos teniendo todos los casos de todos los países durante todos los días que ha durado la pandemia. Ese es el informe que tenemos completo. ¿Okay? Entonces, los Profe, nombres de espera la un poco. data... ¿Aló? ¿Dónde vio eso? Aquí al ¿No? lado. Aquí ustedes ven acá en esta ¿Qué, parte qué de comando acá, corrió para ver eso? Ah, environment, espérame. en Environment. Environment al lado está Ya. el Todo evento ok, de esa data. Ahora vamos a empezar a entender un poco más la data, antes de empezar a trabajar con ella. Ok, la data entonces, si yo escribo los names de data, los nombres de la data me va a dar el nombre de las variables, ¿sí? El nombre de las variables, ups, segundo. Ya, Me salió lo mismo. ¿te sale lo mismo? Pero- Ah, no importa. Ay, mi amor. Ya, pero no hay problema, eso es un warning message, pero puede ser, ¿te sale lo mismo que contra en territorio no está? ¿Eso? Sí. Ya, no importa, no se preocupen por eso. Es un warning, pero ya va a estar funcionando correctamente. Ahora lo vamos a arreglar. En principio lo que tenemos, esas son todas las variables que hay, se fijan, son el date, la fecha, el día, mes, o sea, la misma fecha, pero ahora está dividida en días, mes, año, el número de casos, el número de muertes, los países y territorios, las coordenadas. Vamos a echar una miradita a la data de otra manera, no solo con los datos. Lo que voy a hacer es lo siguiente, vamos a cambiar el nombre del 7 por este otro nombre que se parece un poco, pero es un nombre para cambiar el nombre de la variable. ¿Ok? Entonces voy a cambiar el nombre del 7. La variable 7, en vez de pegarse toda, lo voy a separar por estas rayitas. Y esa es una forma de cambiar el nombre. La otra cosa que voy a hacer para hacer limpieza de la data es que convertir, un segundito antes de, puedo abrir acá un momentito, y voy a escribir head. Profe, ¿Te escucho? todo bien hasta la parte donde me dice read Excel. Ahí me tira error. Me dice que la función read Excel no la tengo. Para que funcione la función read Excel, tienes que haber cargado esta librería, que es leer Excel. Si no has cargado esta librería, no te va a funcionar read Excel.
Y para leer esta Bueno, librería tienes que haber instalado el package. Esto de acá que se llama ¿sí? ¿Lo instaló? de nuevo, instálalo de nuevo, probablemente no se instaló correctamente, o simplemente llama a la librería, control enter encima de ella, a ver si ya se instaló. Si te dice un cartel debajo, Ahí me lo tiro, ahí lo tiro, ahí lo tiro, ahí lo tiro. si haces acá si haces acá y te da un error diciendo no existe tal paquete, entonces significa que no lo instalaste. No la corrí y ahí lo arreglé. Lo arreglé. ¿Ok? Profe, y Entonces, repito, tienen que mantener el orden. Primero instalar cuando le sale un cartel diciendo no tienes este paquete, lo instalas. Pero eso no basta, tienes que después llamar a la librería. Llamar a la librería, cuando yo digo la palabra llamar, significa pararse encima de la línea y escribir control enter para que se cargue. Entonces, no basta con dejar escrito el comando. Tienes que ejecutarlo para que se cargue en memoria. Ese es un problema porque podemos pensar de que está listo todo, en realidad no está listo porque falta cargarlo. Entonces, en esos casos yo les recomiendo ir arriba y volver a cargarlo, a pesar de que ya nos parezca que esté cargado, probablemente nos saltamos el comando, digamos. Entonces, por favor, cada vez que tengan un error como ese, primero verifiquen arriba si está cargado. Si en la librería me refiero, si la librería le da un error, significa que no instalaron el paquete. Entonces, primero instalen y después vuelvan a correr la librería. ¿Okay? Eso es para mantener digamos, la forma de pensar de cómo trabaja este software, ¿no? ¿Okay? Entonces, ¿Aló, ¿sí? profe? Ay, al fin. Llevo como 1000 horas tratando de hablar. Es que no me corre nada y me tira error en todos los packages. En todos los packages te tira error. Sí, el primero me dejó, ya, pero los otros no. Y lo hice con install.package y en la otra lado que es package y install. A ver, disculpa. Primera cosa, disculpen chicos, en total, espérense un momentito antes de seguir adelante, para que todo funcione y para que todos estemos más o menos trabajando. ¿Tú podrías, por favor, pararte donde dice Install Package XL? ¿Ese? ¿Sí? Sí. Ok. Control Enter encima de ese paquete y verifica si te sale algún tipo de error. ¿Salió algo aquí en la consola, me refiero? En la consola aquí debajo. Control, comando aquí. Es que Solamente tengo que pararse comando. acá. Y recuerda que verifica bien, se dice install y no installed. Verifica, porque hay varias formas, hay distintos nombres. Entonces, lo primero que hay que saber es si efectivamente está bien escrito install. Install Sí, package. está bien. Pero no me tira con las comillas como usted. Cuando Si yo hago esto, te supone mano, no debe salir nada. Ups. Cancela. Install package, dating load package. Ok, es que yo lo que pasa es que no tenía que. Error porque yo le pedí que me instalara, pues ya lo tengo instalado y me salió un cartel. Si ya lo tienes instalado, ¿qué es lo que quieres? Pero no debe salirte a ti eso si es que lo tienes instalado. Pregunta, ¿le tienes instalado o no? O sea, cuando hiciste install package, ¿funcionó? Es la pregunta. o sea, no me tira nada cuando corro library read XL. Ok, bien. Pero cuando Bien, por ejemplo, voy a parar aquí en la librería RaidXL, hago esto y no debe salirte nada aquí, nada, porque ya lo instalaste. ¿Ok? sí. Me paro ahora en Library Depleted y Control Enter. ¿Sale algo? No, o sea, sí, me tira. A ver, no. ¿Qué dice? Ah, no, ya no. A ver, aconsejamos lo siguiente. Borremos toda la consola. La voy a borrar con esta escobita que tengo acá, por favor. La escobita está borrada, no hay nada. Lo voy a parar encima de Deplete y vuelvo a llamar y no sale absolutamente nada. No sale absolutamente nada. El que ya lo instaló no debería salirle nada. Si no lo instalaron, debería salirle algo, digamos. Profe, yo cada vez que hago el command enter, como que se me queda pegada la librería de Lubricate, pero cada vez que cargo, no sé, por ejemplo, Library Red Excel, me la carga, pero abajo automáticamente me sale como que llama a la librería Lubricate, como que se quedó pegado. Oye, sí, mira, Pero es lo siguiente. pero es raro, pero igual me la llama.
las tengo llamadas todas, pero como Es que que yo no cada sé lo vez que que significa, código, disculpa, no sé lo que significa llamar. No debería salirte ninguna... no me sale nada, pero me carga la librería. Ya. Pero no sé, si yo cargo la librería de leer el Excel, también me lee la librería de Lubridate sin que la cargue. ¿Pero Sin qué que significa haga me command lee? Me lee. ¿Qué significa, disculpen, qué significa me lee? No debería salir nada. O sea, cuando tú cargas, por ejemplo, No, en la consola se escribe el código y no aparece ningún error. ya, haz lo siguiente, por favor, para yo poder entenderte un poquitito. Bórralo todo en la consola, aquí, con esta escobita. Eso, bórralo todo. Ahí que no esté. Y Me nuevamente, aparece automáticamente el... Ah, no, ahí está, ahí está. Perfecto. ¿sí? Borrar nada, o sea, que no aparezca nada. O sea, esto significa borrar Ya es que todo. sin querer hice copy-paste, pero lo escribí en la consola. Entonces la consola todo el tiempo te estaba escribiendo el mismo comando porque no lo habías Estaba ejecutado. escribiendo, claro. Ya, Sí, recuerden que sí. ustedes pueden escribir, por ejemplo, yo puedo escribir 2 más 2 acá, en la consola, y puedo ejecutarlo en la consola. Pero si, por ejemplo, yo llamo aquí a la librería, me sigue saliendo 2 más 2 todo el tiempo, hasta que yo no lo ejecute. Eso me estaba pasando. ¿Ok? Entonces, Pero sí me no, cargó. no es que esté malo en principio, pero ejecútalo, le va a salir el 4 y ya resolviste el problema, no te va a volver a salir nuevamente el problema. Entonces, ustedes pueden escribir directamente en la consola cuando quieran ejecutar algo, o acá arriba donde quieran hacer el programa para que quede guardado. En consola no se guarda nada, en consola solo se ejecuta. ¿Ok? Bien. Profe, Sí. y cuando uno carga el Excel, set Word, y se supone que ahí debería estar el Excel, ¿o no? El Excel está guardado en data. En data. O sea, cuando ustedes, donde dicen read Excel, a ver, primero para poder, ¿qué es lo que hace el comando get? El comando get toma la URL, la dirección de HTTP, digamos, la dirección donde está esta dirección, el HTTPS, que es la dirección donde se va a descargar el documento. Tú no lo vas a descargar, digamos, a mano, sino que el comando get hace ese trabajo por ti. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a escribir en disco, pero en el disco RAM, no lo vas a tener en ninguna parte, va a ser un disco temporal. Es decir, cuando tú apagas el computador se va a borrar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Leer ese archivo temporal y guardarlo en nuestro data, en la variable data. Entonces, lo que está en data es el archivo Excel. Descargó un archivo Excel que tú no lo ves en ninguna parte porque no lo descargaste en ningún sitio, Sí. sino que quedó en RAM, en memoria RAM. ¿Se entiende, no? Entonces, es para no guardar cosas que después a la larga uno no lo quiere. Uno lo que quiere es limpiarlo primero antes de guardarlo en el disco, al principio. Entonces, repito, para poder seguir trabajando tienen que haber ocupado get. Una sola vez hay que hacer get, porque cada vez que lo hacen, lo que hace es descargar el archivo, descargar el archivo, descargar el archivo. Entonces, una sola vez nada más lo hacen y automáticamente queda guardado en TF, en Temporal Files. Y después ese Temporal Files lo llamo usando el comando read Excel. Para que ese comando funcione, read Excel, tienen que haber cargado anteriormente la librería readxl que permite leer archivos Excel. ¿Ok? Entonces, básicamente, todo ahora está guardado en data. Es decir, si ustedes hacen, por ejemplo, head de data, aquí se van a dar cuenta que la data ya debe estar cargada. Y debe ser, esa es la data que tienen guardada. Aquí está la data. Aquí lo que pasa es que lo que hice fue, nuevamente, cuando hago llamado a head, me dan las 6 primeras filas. Estas son las 6 primeras filas. Y aquí me están, en general son 6 primeras filas porque no puedo llamarle documento completo. El documento tiene 37.000 filas, entonces no es conveniente llamar al documento y por eso utilizo head. No sé si me están, hasta ahí me tiene, ya llegamos a la condición de poder cargar la data y todo se almacenó en data. ¿Esa es la pregunta? Sí, profe. Profe, yo apliqué el head data, pero me sale hasta el DBL. No me muestra los otros que lo muestra usted. ¿Hasta dónde le sale, disculpa? ¿Tú Hasta dices el hacia el DBL. lado? ¿Hacia el lado? Me sale solo hasta el DBL. No, por ejemplo, el CHR que le tiene usted. Sí, Como el Afganistán y el AF. Me sale solo hasta el 0. 0, 5, 7, 0, 9, 10. Agrandate la consola, hacia la derecha. De momento hasta las bets no.
A ver, lo que pasa es que si ustedes Sí, tienen... la tiro por lado y es lo mismo. Me Mira, sale solamente eso. lo amplificas hacia el lado, si te mueves el cursor hacia abajo y vuelves a cargar el head, entonces me va a salir más a la data, más datos de este lado, digamos. O sea, él te muestra lo que alcanza a mostrar en Ah, pantalla. Lo que alcanza a mostrar en pantalla. Ya. Y me está diciendo de que, me dice, mira, todavía tengo 3 más variables. Y dice, tengo 3 variables más que son población y continente, no sé qué, que no te la alcanza a mostrar, pero te está diciendo que están ahí. Entonces, hay un espacio que dice ya, sí. Sí, 3 sí. más variables. Si tienes más espacio, si tienes un computador con una pantalla más amplia, entonces te la mostraría todas las variables. Entonces, más o menos eso es lo que está diciendo. Ok, lo que yo quiero hacer es cambiar el nombre de la variable 7 por este nombre distinto. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a hacer es me paro en 151, en mi caso 151, y voy a, el número de ustedes puede ser otro, pero esto que tengo marcado achurado es lo que quiero ahora cambiarle el nombre. Entonces, cuando vuelva a llamar heads, entonces en alguna parte debe ser, aquí están los nombres de country and territorio en la forma que yo quiero que tenga este guión bajo. ¿Ok? Entonces, esa es la forma de cambiar un nombre de una variable en particular. Eso es. Entonces, seguimos adelante. Ahora, yo quiero observen que la fecha que está dada en la primera variable que se llama dateRep, ¿ok? Esta variable que está acá, tiene una forma donde están las horas, pero las horas no aportan ninguna información. Por lo tanto, yo le voy a cambiar el formato, y para cambiar el formato, yo le puse ahora que me dé el formato a esa columna completa, me la cambie al formato years, months, date. Para que esa funcione, para que years, months, date funcione, tienen que haber cargado la librería LubriDate, ¿no? Ok, entonces me paro acá en mi línea 155, no sé cuál es la línea de ustedes, y con eso llamo, y si por casualidad vuelvo nuevamente a hacer un head arriba, ahora me doy cuenta de que ahora mi columna no tiene las horas, sino que tiene la estructura de año, mes y día, que es lo que, para poder trabajar mejor la fecha. ¿Ok? Entonces eso significa que yo modifiqué una variable en particular. Voy a cambiar el nombre de la variable 9. La variable 9 le voy a poner ISO3. ¿Sí? Le voy a llamar ISO3. Básicamente la variable 9 son esta variable que se llama country, territorio, no sé cuánto, digamos, ¿no? Y ISO3 significa que es las siglas del país. Y eso lo quiero hacer porque después voy a usar esa misma variable o ese mismo variable, lo voy a pegar con otra base de datos para poder hacer un mapa. Y la otra base de datos, en lugar de este nombre, tiene la variable, se llama ISO3. Entonces, solamente es un cambio de variable. Vean esto como el ejercicio de cambiar variables nada más, en los nombres. Entonces, la variable número 9 lo voy a cambiar por ISO3. ¿Ya? Cuando hago head, me doy cuenta de que donde había un nombre más largo, ahora se llama ISO3. ¿Ok? Entonces, Profe, ese código ISO3 deja solamente como las abreviaciones de los países. sí, es la abreviación, pero con 3 letras, porque está el Con ISO 3 2, letras. y que está acá, que es Afganistán AF. Pero nosotros vamos a ocupar después, en las próximas clases, cuando voy a hacer un mapa, por ejemplo, voy a ocupar ISO 3. Entonces, este mismo reporte actualizado lo vamos a poner después en un mapa y vamos a colorear de acuerdo al número de casos, etcétera, el mapa, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, lo que les mostraba es cómo puedo cambiar el nombre de una variable para que después pueda uno pegarlo con otro archivo, digamos, con otra base de datos que tiene la variable ISO 3. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Otra de las cosas que voy a hacer es cambiar el nombre, data countries and territorio, y entre corchetes escribo que en aquellas filas donde aparezca United States of America, es un nombre muy grande, lo voy a cambiar por USA. Es decir, todas las filas que tienen, esto es lo que significa este comando que está acá, ¿no? Data countries y territorio. Es decir, donde está la variable data, fíjate que están los nombres de los países, ¿no? Afganistán, etcétera, hacia abajo. En aquel lugar donde esto sea igual, observen el doble signo igual, donde sea United States, cámbialo por USA, por USA. Y eso me permite que no tener un nombre tan grande para entonces eso lo vamos a hacer. ¿Ok?
Bien, ahora este comando que viene, si me están siguiendo, se llama glimpse. Glimpse me permite echarle una mirada a la data. Tengo dos formas de hacerlo. Puedo hacer un comando que se llama estructura, str, o puedo usar el comando glimpse. El comando glimpse es dame una mirada a la data, y eso es lo que hago al tiro. Si yo hago glimpse, debo decirme, por ejemplo, me está diciendo que tengo 37 filas, es decir, tipos distintos de variables. Me dice que data rate es una variable de tipo day, de tipo fecha. El día es una variable de tipo doble significa continua, o sea, una variable numérica. Y ahí me está indicando, por ejemplo, country sin territorio es una variable de tipo carácter, como Afganistán, USA, etcétera, etcétera. Y los demás me está indicando el tipo de variables que tengo, ¿no? Aquí esas son todas las variables. Entonces, Glimpse te da como la estructura de los datos. exactamente, me está indicando la variable, el tipo de variable, más algunos ejemplos de números, por ejemplo, los primeros números que me están diciendo. Esa es la estructura de la data que tengo. ¿Ok? Entonces, pueden usar glimpse o pueden usar str. str también. str es un comando básico de R, pero glimpse es un comando que tienes que tener la librería deplir, una de las librerías que ustedes hicieron aquí arriba, deplir, para que funcione glimpse. Deplir es una librería que creo que deben de tener siempre, porque es la que me va a permitir ahora manejar la data. ¿Okay? Ya, sigamos adelante porque después se pone más interesante, digamos, ¿no? Ahora estamos limpiando la data, siempre la parte de limpieza de datos, que uno la echa a menos, es la parte más difícil. Es la parte del 80% del tiempo uno lo pierde haciendo limpieza de datos. Así para que tengan, ese es el problema. Y después el análisis evidentemente viene después, ¿ok? Pero es un tema. Nuevamente ahora les voy a pedir que instalen una nueva librería que se llama esta de acá, que me va a permitir hacer visualizaciones más bonitas, por favor. Entonces, yo voy a llamar a librería, estoy en mi línea 164 ahora, y voy a llamar a librería, y ustedes probablemente les salga un error aquí debajo, ¿no? ¿Sí? Y si les sale un error, significa que tienen que instalarlo. Creo que es el último paquete que van a instalar. No, el penúltimo. Hay otro más adelante, si alcanzamos a llegar. Pero por favor, cargar esa librería significa, si le da error, instálenlo, instalen el package, nada más. ¿Ya? Y me dicen cuándo. ¿Sí? ¿Está listo? Listo. Ok, muy bien. Llamen entonces a la librería, y probablemente la librería le ponga un warning diciendo de que hay una Arial, la letra Arial no la va a encontrar, o no, qué sé yo, ¿no? No se preocupe por ese warning en principio, ¿no? ¿Ok? Y carguen Plotly también, que es una librería para darle un poco más interactividad al gráfico. ¿Okay? Profesor, Plotly no lo descargamos Sí, en la clase no necesitan instalarla. No necesitan instalarla, la instalamos la vez pasada, ahora solo tienen que llamar a la librería. ¿Ok? Repito, todo lo que instalaron hoy ya no lo van a instalar, no más, por lo menos en este curso no lo van a instalar, a menos que ustedes borren completo R y quieran instalar un nuevo programa R, digamos. Solamente tenemos que escribir los comandos library y ya no vamos a perder más tiempo instalando. ¿Ok? Y básicamente ya casi tenemos la mayoría de todos los paquetes que necesitamos. Las primeras clases son un poquito más lentas porque hay que cargar cosas, digamos. Bien, entonces, por favor, ahora vamos a trabajar ahora. Recuerden que este dataset tiene todos los países, pero a mí me gustaría tener solo Chile para analizar el caso de Chile nada más. ¿Ok? Entonces, para eso voy a armar una nueva data que se va a llamar data de Chile, data rayita abajo Chile, y voy a filtrar mi data donde mi country y mi territorio sea exactamente igual a Chile. Observen nuevamente que aquí coloco un doble signo igual, y cuando yo coloco un doble signo igual significa eso es un igual lógico, un equivalente. Si coloco un signo igual es una asignación, y si coloco un doble signo igual significa una condición. Entonces, para que se entienda el comando, significa filtrame toda la data, pero déjame aquellos countries y territorios que sean igual al país Chile, nada más. Eso es lo que quiero hacer. ¿Se entiende hasta ahí? Ok. Si alguna duda, igual me preguntan. ¿Okay? Yo voy a seguir avanzando en la medida de lo posible a tratar de llegar a la gráfica, qué sé yo. Bien, ahora observen una cosa interesante que tiene R, que me gustaría usar en muchas veces.
y tiene un comando que se llama, este es un comando que se llama pipe o como tubería, es una tubería. Tienen que imaginar ese símbolo que es un signo de porcentaje, o un signo mayor que, como una dirección entre dos signos de porcentaje. Eso es una tubería. ¿Qué significa una tubería? Significa que ustedes le pasan, esta es la data, sobre esta tubería significa que sobre esta data se va a aplicar el comando ggplot. ¿Se entiende? Es decir, la tubería significa que ahora puedo conectar muchos comandos que van a ir actuando uno detrás del otro como secuencia. Una secuencia puedo empezar a pegar, vamos a ver abajo cómo yo voy pegando muchos comandos uno detrás del otro, que van actuando sobre el anterior, sobre el anterior, sobre el anterior, para obtener un resultado. Para no tener que estar escribiendo paso por paso, voy conectando y hay veces que en una sola línea puedo conectar un montón de comandos que van actuando cada uno sobre el anterior. Ok. Este comando solo funciona si tienen deplir, si la librería de arriba deplir. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Quiero hacer una gráfica. Con la data de Chile, voy a aplicar el ggplot con la aesthetic. Significa que la aesthetic es simplemente definir quién voy a poner en el eje X y quién voy a poner en el eje Y. Entonces, en el eje X voy a colocar las fechas, y en el eje Y voy a colocar casos. ¿Ok? Entonces, por cada fecha, cada día, voy a saber los casos que va a tener Chile en general. Voy a colocar un área. El área significa área bajo la curva. Entonces va a dibujar un área bajo la curva y la voy a llenar de este color. Recuerden que hay un código hexadecimal para los códigos de colores. Y estos códigos yo los puedo buscar en internet. Escribo códigos y me voy a bajar códigos de colores de acuerdo al color que yo quiero hacer. Alfa significa el nivel de transparencia. Yo quiero que sea un cierto nivel de transparencia, no que sea un color fuerte, sino transparente. ¿Ok? Entonces, ese es lo que quiero hacer. Y la línea, guión blind, me va dibujando una línea de cierto color también, ¿no? Ok, hagamos el dibujo y veamos qué es lo que se obtiene. Ok, todo el dibujo se va a guardar en P, y para yo saber qué es lo que tiene, llamo a P. Ok. Observen el dibujo. Ya lo capturaron el dibujo, ¿no? Sí. ¿Se ve o no se ve o no el dibujo? Sí, se ve. Estupendo. Bien, hay varias cosas que uno puede regular acá. Observen que la data, las fechas, hay muchas fechas pegadas también acá, ¿no? En principio. Ustedes pueden regular esas fechas. Yo puse de a 5 días. Si hubiesen puesto de a un día, imagínense que pongo de a un día. Que me vea todas las fechas de un día. Veamos qué es lo que pasa. En principio me saldría algo como esto, con muchas fechas. Es decir, me estaba calculando. Y aquí cada día me da una fecha, ¿no? Como que se ve demasiado... ¿Sí? A mí no me carga la función, no encuentro la función temp ipsum. Disculpa, ¿cuál función no te encuentras? En su línea 173. Tienes que ¿Sí? instalar el paquete HRBR. El que Por estaba instalarlo. arriba. Sí, no sé, probablemente yo lo tengo instalado, no me di cuenta. ¿Qué tienen que hacer ahora? Si el cartelito te dice eso, entonces por favor escriba install package el nombre de lo que te pide, digamos. No sé si... en principio esto está de más, no necesito, pero por favor, hagan lo siguiente. En la línea 173, si le piden un paquete, instálenlo. Les doy un tiempecito para que lo hagan rápido. Porque hay veces que te dice, no tienes este paquete, instálelo. ¿Ok? Ya, y me dice, ¿ya lo instalaron? Este es un paquete aparte. Instalo el paquete y cuando pongo la librería, Sí. me mando un error en la instalación del paquete. Irreconocible la librería HRBR temas. Aquí está, por eso yo lo tengo acá. Tienen que haber cargado primero esto. Este es el que tienen que cargar. O sea, primero párense acá a ver si funciona la librería. Si no la tienen, instálenla. HBR RTemas, para que funcione lo que está debajo. Nuevamente. Aquí. Ese es el primero es instalar ese paquete para que funcione el resto de los comandos. Una vez que lo instalen, entonces llamas a la librería. Debería en principio funcionar el tem ipsum, que básicamente lo que pasa es que esos son temas. A ver, estas librerías son... ¿Qué son los temas? Los temas son
estructuras que le dan a los gráficos. En particular, esta es una gráfica que tiene una malla detrás, ciertos colores, ciertos fondos. Entonces, esas cosas uno puede descargar muchos temas y hay temas entretenidos. Ustedes pueden buscar helps sobre los temas y pueden ir cambiando la gráfica. Gráficas que se parecen a publicaciones de diario, de revista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pueden cambiar los temas. Entonces, es muy conveniente de que ustedes vean este comando y busquen ayuda. En Google pueden escribir HRB tema y díganme todos los temas que puedo encontrar ahí. ¿Okay? Y eso lo van a cambiar aquí. Tema Ipsum es uno de ellos. Tema raya Ipsum, pero hay muchos temas. ¿Okay? Entonces, pregunta, ¿ya terminaron de cargar la librería? ¿Profe? ¿Sí? No me manda un error en cargar, pero filo, lo veo yo para no atravesar. Mira, para no tener no te va a salir tan bonito en principio, pero puedes hacer lo siguiente, observa que cada comando que uno escribe acá está separado por un signo más, ¿no? Más, Sí. más, ¿no? Este tema que está acá no es exactamente interesante, pero puedes comentarlo. ¿Qué tal si lo comentas? Si lo comentas no va a funcionar porque te está dando error, no te va a salir bonito la gráfica, pero puedes ir viendo después, digamos, oye, yo lo comenté, ¿cómo me sale la gráfica haciendo esto? ¿Me va a salir así la gráfica? ¿Se ve o no? Profe, no tengo una pregunta. Dale. Ese punto que se ve arriba como solo, que está más alto, ¿Este punto que es está aquí arriba? porque, sí, es porque más gente se hizo el test o más No, gente que se hizo el... buena pregunta. A ver, estaba tratando de resolver todo tipo de problemas de formalidades sin entrar al análisis de la data. Solamente estaba mostrando esa cosa. Lo que pasa es que el día que corresponde, ese día que está ahí, en principio, hagamos lo siguiente para hablar sobre ese puntito un poquito. Observen que yo tengo acá, voy a cargar en toda mi data y mi gráfica se va a guardar en una variable que se llama P, ¿no? Esa es la primera cosa. Pero yo puedo darle interactividad a esa gráfica usando ggplotly sobre P. Es decir, la variable P ahora se la voy a pasar a ggplot y voy a hacer la misma gráfica si ustedes se ven, pero la gráfica ahora tiene una gracia, que ahora cuando yo me pare encima de los puntos me va a salir la fecha y el número de casos, ¿no? Entonces, a propósito de esa pregunta, yo me estoy parando justo arriba de ese puntito. De ese puntito me está diciendo que en la fecha 18 del mes 6, en mes de junio, el número de casos fue de 36.179. Ese día, lo que sucedió es que todos los días anteriores estaba subvalorado la cantidad de casos. Y decidieron corregir todos los problemas que tenían, pero que no habían contado casos, lo corrigieron en un solo día. Y por lo tanto, ese día, básicamente lo que recibió el Centro de Información de Europea es que Chile corrigió los datos a ese nivel. O sea, ese número tan grande que aparece ahí fue porque no había sido considerado los días anteriores. Entonces, es un valor que nos echa a perder la gráfica, en principio. No es que de pronto se enfermaron tantos de una sola vez, sino simplemente no fueron considerados anteriormente. ¿Okay? Entonces, ese puntito que está ahí es un puntito producto de que Chile arregló la data en un solo día. Y a los efectos del informe parece como que es una explosión de casos, digamos, en ese día. Ahora, lo que vamos a hacer es, para poder trabajar con la gráfica, vamos a eliminar ese punto porque es como un outliers, ¿no? Solo lo vamos a considerar cuando contemos el número total de casos, no el caso diario, porque si tomamos los casos diarios, vamos a tener un problema con ese punto, que ese punto como que se empina y si queremos trazar una curva, no, va a ser difícil, digamos, ¿no? ¿Se entiende, no? Entonces, cada vez que, por ejemplo, el ministro pone una gráfica de los casos de Chile, ese punto no lo pone porque ese punto fue eliminado y lo vamos a eliminar ahora. Bueno. ¿Se entendió o no? Sí. Ya, entonces ese punto que está ahí no es un error en principio de nuestro programa, sino es un error que es simplemente de corrección de la data. Y nuevamente vamos a un segundito. Ustedes pueden tocar Zoom acá, Zoom, este valor de acá, Zoom, y ustedes no lo ven ahora, yo se lo voy a poner ahora, voy a compartir en la pantalla, pero la gráfica ampliada, un segundito, la gráfica ampliada debería ser como esta, ¿no?
Entonces, ustedes ven que la gráfica ahora, a medida que yo me voy desplazando, tengo los números, ¿no? Entonces, estos son los últimos días. El último día el día de hoy, fueron reportados 1.556 casos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, vemos que sí, que está disminuyendo, pero igual en los últimos días está básicamente entre 2.000, 1.500, 1.600, 2.000, 1.800. O sea, como que le cuesta la curva terminar. La curva le cuesta terminar. Con todo respeto, es ¿cómo decir? Un pronóstico mío a partir no de esta gráfica, sino de otro modelo. Lo más probable es que en los próximos días, lamentablemente, vamos a ver que la curva vuelva a crecer. Y es debido a problemas de apertura. ¿Okay? Entonces, la curva no baja más porque se han abierto definitivamente las cuarentenas. Entonces, la curva debería estar, si uno traza un modelo anterior, en alrededor de 40 casos aproximadamente, y estamos teniendo 1.500 casos. Y eso se debe a las aperturas. Y lo más probable es que crezca un poquito más, no quizás como los primeros numeritos que teníamos, pero sí va a crecer. ¿Okay? Entonces, ese es un tema que me lo da la matemática, no lo estoy inventando yo. Desafortunadamente no puedo ofrecerle ahora todas esas herramientas, pero lo vamos a hacer a medida que vayamos ganando más herramientas, ¿no? ¿Ok? Entonces, chicos, voy a ir nuevamente a R. Les pido, vean que Zoom, pueden usar el Zoom para cada vez que quieran trabajar ver la gráfica un poquito más amplia y capturar la imagen para después pegarle un informe, digamos, ¿no? ¿Ok? ¿Me siguen entonces, no? Bien, lo que vamos a hacer ahora es ver las líneas de tendencia de los países más afectados, en particular de Chile, y quiero calcular ahora las tasas por cada 10.000 o 100.000 habitantes habitualmente, y para mostrar algo, digamos, para mostrar cómo estamos y cómo se hace esto en principio. Repito, el objetivo no es un análisis de los casos de COVID, sino ver las herramientas, pero igual es un tema de interés, por lo menos para mí es un tema de interés, digamos, verlo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a nombrar, yo puedo colocar ahora un conjunto acá, que le voy a llamar conjunto A. Recuerden que en R, C es una lista, y aquí adentro puedo colocar una serie de países, puedo separarlo por coma, como voy a hacer después más abajo. Cada país lo voy a separar por coma. Y en este caso solamente me voy a limitar a Chile, en principio, solo Chile en momento. Y después voy a incorporar nuevos países para comparar cómo está Chile con respecto a los otros países. Bien, observen que ahora yo puedo filtrar mi data, pero ahora observen que yo puedo decir un comando distinto, no que sea exactamente igual a Chile, sino que este comando significa entre porcentaje, el int, significa el signo de pertenencia, pertenece al conjunto A. Es decir, dame solo los países que pertenezcan al conjunto A. Como para mí el conjunto A solamente está Chile, es equivalente al problema que tenía arriba. Equivalente al problema de igualar con dos signos igual a Chile. Entonces, esto es una expresión lógica que me está diciendo que filtre por todos los países que pertenezcan al conjunto A. Repito, yo puedo ahora modificar el conjunto A y me va a dar solo aquellos países que yo incluya en el conjunto. Y eso es lo que voy a hacer ahora en general. Adicionalmente, fíjense el siguiente comando. El siguiente comando tiene un signo menos delante. Recuerden que ahora se guardó en países, se guardó la información. Voy a guardarlo. En A va a ser Chile y países. Me va a quedar solamente un solo país que es Chile. Pero ahora dentro de países voy a eliminar, este signo menos significa elimíname, donde el número de casos sea el máximo posible. Y eso justamente es para eliminar el puntito arriba que estaba molestando. Entonces esto significa donde, which. ¿Aló? Afuera, ¿no? ¿La gráfica? No te escuché de nuevo, ¿me preguntan? Era el punto que estaba como solo. Exacto, Fuera el puntito que estaba arriba. Ese punto tiene como 30.000 o no sé, es un número muy grande para el número de casos. Entonces, a ese numerito lo voy a eliminar y eso es lo que escribí acá. En aquel lugar donde sea máximo, el valor, elimínalo porque me está afectando después la curva. No puedo seguirlo porque es un punto muy outlier, un punto atípico. Y esta es la forma de que voy a usar para eliminar ese punto. Entonces, eliminé dentro de países, que en este caso solamente va a estar Chile, va a estar
la data menos ese punto que es una locura de mal hecho, digamos, ¿no? La data de partida tiene ese punto malo. Entonces esa es la forma de hacerlo. Lo eliminé y ahora voy a hacer la gráfica, la misma gráfica de arriba, pero no es la misma, sino simplemente le voy a colocar una línea ahora, guión line, para que me dé las líneas de tendencia adicionalmente y que me dé los puntos también. Aquí voy a regular el tamaño del punto y el color. ¿Ok? Y ahora voy a colocar nuevamente 5 días la escala para que se separen 5 días, pero puedo regular la cantidad de días que voy a colocar en el eje, digamos, el eje horizontal. Puedo 3 días, 10 días, depende si se llena demasiado de valores abajo para hacerlo visualmente más agradable. ¿Ok? Haciendo eso, voy a hask nuevamente el ggplot con la gráfica. Y me va a quedar acá. Este warming, olvídense, no es importante. Lo que me está diciendo es que él ocupó por defecto el método de regresión local para poder trazar la línea de tendencia. Entonces, esta es la línea de tendencia. Voy a agrandar un poco para que se vea mejor. Ustedes pueden hacer zoom y esto es más o menos lo que debe estar ocurriendo eliminando el punto de arriba más grande. Y lo que estoy marcando acá es la línea de tendencia. Evidentemente, la línea de tendencia marca hacia la baja. Sin embargo, vamos a ver después que tratando de hacer un pronóstico, la línea de tendencia no está clara todavía. O sea, no está clara como que me va a disminuir. Mirando la data, sí, inicialmente parece como que la línea de tendencia va a marcar hacia abajo. Pero es porque no consideró correctamente los últimos puntos. ¿Ok? Haciendo un zoom nuevamente, y yo voy a cambiar aquí para que se vea mejor. Un segundo. ¿Ok? Esta es la gráfica que deberían de tener ustedes, en principio, y aquí lo que se ve más o menos son la gráfica de todos los puntos más la línea de tendencia. La línea de tendencia es como una especie de regresión local, toma varios puntos para trazar una línea, varios puntos para trazar una línea, varios puntos para trazar una línea. Entonces, por lo general no considera los puntos más arriba, como estos, los puntos outliers, y eso es una tendencia, no quiere decir que sea exacto, sino es una línea de tendencia. Entonces es una gráfica útil para saber no solo tener puntos, sino además ver una curva. ¿Se entendió, no? ¿Ok? Bien. Espero, si nadie me dice nada, significa que se entendió perfecto, no hay problema. Bien, entonces, tengo entonces ya la línea de tendencia, pero ahora me gustaría comparar las líneas de tendencia de distintos países. No solo uno. Entonces, en el conjunto A que tenía arriba, no solo voy a dejar Chile, sino que voy a colocar varios países como China, Italia. United States está equivocado, porque recuerden que habíamos cambiado el nombre y ahora se llama USA, ¿no? ¿Sí? Entonces, habíamos cambiado el nombre. Brasil, por favor, corrijan esta línea, en mi caso, en mi línea 196, yo corregí Estados Unidos, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que hago. Y ahora voy a hacer un gráfico del mismo tipo que tenía antes, pero voy a colocar todos los países que estén en ese conjunto, no solamente un solo país, sino todos los países. ¿Ok? Y hago el mismo gráfico ahora. Y voy a tener un gráfico como esto, cuando aparezca. En principio, puedo darle un poco de interactividad con ggplot también. Vamos a hacerlo con ggplot, con un poco de interactividad. Voy a hacer un zoom para que se vea mejor. Ahora lo voy a mostrar en el zoom. Un segundo. Para que la gráfica esté un poquito mejor. Creo que esta es la gráfica. No, me equivoqué. Opa. Segundo, chicos, que borré lo que no quería. Ya. Esta sería como la gráfica. Profe, ¿Sí? Te escucho. yo le quité los comentarios y puse Command Enter. Le hice correr sin los comentarios que salían en el script de... Y te lo dividió por pedazos, por ventana. Claro, Sí, es que son claro. comandos. Claro, lo que pasa es que yo lo tengo comentado porque tengo dos opciones. Si utilizo un comando que se llama face grab, significa que todas las curvas me las da en ventanas separadas. Esa es una opción que puedo tener y también tengo una opción de, yo lo que pasa es que quería verlas todas para comparar una con otra, ¿no? En principio, ¿no? Entonces ese es un tema. Sí,
pueden descomentar y comentar alguna de las opciones para ir cambiando la gráfica. Eso pueden explorarlo, evidentemente. Eso es una cosa interesante. Ahora, vean acá, solamente para echar una mirada, que Estados Unidos, por supuesto, sigue siendo uno de los grandes en cuanto a cantidad de casos, pero adicionalmente vean que Brasil igual tiene una variabilidad gigantesca muy alta también en general. Pero Chile, a pesar de ser un país mucho más chico que ambos, igual está teniendo, bueno, aquí sale el punto horrible ese que está arriba, porque no se lo quitamos ahora, lo dejamos sin eliminar. Y bueno, China también, si ustedes se fijan, esto fue China, al principio. China tiene mucho menos casos incluso que Chile, a pesar de que ser China es una cosa inmensa, y también tuvo que corregir uno de los puntos. Ese fue un punto que corrigió allá por febrero, corrigió los puntos y ese es como el PIX que tiene en general, ¿no? Entonces vean más o menos esos son los casos que, en general que están ocurriendo. Y uno ve las líneas de tendencia. O sea, básicamente lo que estamos viendo aquí no es línea de tendencia, sino que está solo los puntos por una línea y vemos que hay bastante información, ¿ok? Sí, a ver. Una duda pequeña, tampoco es tan importante, pero me fijo que cuando usted pone el mouse arriba de la gráfica le aparece como la info del punto donde tiene el mouse. A mí no me aparece eso. ¿Esto es por alguna librería o alguna configuración de R? Hay que colocar ggplotly. O sea, tiene todo. Lo que pasa es que guardamos la gráfica en una imagen, disculpe, en una variable que se llama Q. Y después a Q se la pusimos a un comando que se llama ggplotly Q. ggplotly es el que le da un poco de interactividad. Sí, los casos de hoy fueron 1336, me aclaran por ahí por chateo, pero los casos de ayer fueron 1500. O sea, lo que pasa es que este informe está retrasado un día. Ese no es el informe de hoy. Este 1300 va a aparecer mañana dentro de este informe, porque hay un delay con lo que sale en Europa. Entonces, el del caso de hoy efectivamente es 1336. Entonces, hoy va a salir y hay unas variabilidades también, por una razón que me he dado cuenta que ya yo he estado trabajando en el tema hace un tiempo, y lo que informa Chile no siempre afuera no es lo mismo que informa la gente acá adentro. Entonces, es un drama y hemos encontrado ese problema y de hecho algunas veces ha explotado la información, o sea, ha explotado el tema grandemente porque hay como diferencia en lo que informa a la Organización Mundial de la Salud y a otros países y la información que se da acá. Entonces, alguno tiene que ver porque hay un retraso, un delay, y después se corrige, pero también tiene que ver con informaciones internas y comunicación interna. Entonces, ese es un problema, efectivamente es así. Por lo general, la información de más allá sí es una información más verificada. Y hay problemas siempre hay personas que están analizando la data y viendo la transparencia en general de la data. Entonces puede ocurrir cosas como esta. ¿Ok? Listo, entonces me muevo un poquito más adelante porque me interesa mostrar las tasas y está avanzando el tiempo, me quedan 9 minutos para terminar, así que quiero dejarlo para que ustedes después también investiguen un poco más sobre el tema y puedan ejecutar otros ejercicios, ¿no? Ok, el comando, como les decía anteriormente, ggplotly es el que le pone interactividad. El Q solo va a quedar la gráfica sin interactividad y ponerle ggplotly me permite ver esta información. ¿Ok? Quiero hacer ahora otro tipo de diagrama que se llama un diagrama de barra. Hasta ahora solo hemos trabajado con diagramas de tipo curvas, puntos. En la clase pasada vimos box plot y ahora voy a poner barras, diagrama de barras. ¿Ok? Y lo que quiero mover son los casos totales, pero nuevamente quiero sumar los casos. Si ustedes ven la data tiene casos por día. Lo que voy a hacer es sumar los casos, todos los casos por cada país. ¿Cómo hago esa suma? Es decir, cada país tiene, si ustedes se fijan en la data tiene todos los días que duró hasta desde que partió la pandemia hasta la actualidad, los casos diarios. Porque yo no quiero los casos diarios, quiero ahora la suma de todos los casos por cada país. ¿Ok? O por cada país. Entonces, ¿cómo hago eso en la práctica? En vez de escribir un programa para que me haga un ciclo por cada país, suma en cada uno de los filas, todo se hace de una manera muy sencilla ocupando el comando group by. Agrupa toda la data. ¿Ok? Y nuevamente voy a guardar en datos 4, le puse datos 4, voy a trabajar con la data original,
voy a colocar el signo pipe. El signo pipe significa que voy a conectar a data el siguiente comando. El comando va a ser agrupa por países la data. Una vez que tenga agrupado por países, lo que voy a hacer es summarize, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? Resumir el número de casos totales como la suma de casos. Entonces, no me va a tomar la suma de todos los casos, sino la suma de los casos por países. Y además que me sume el número de fallecidos. Entonces, es muy importante esta estructura de comando, chicos, es importante. Yo voy a pedirlo muchas veces porque me permite agrupar por cierta variable, por ciertos valores, disculpen. No por cierta variable, sino por ciertos valores. Entonces, para cada país voy a sumar el número de casos. Y esto lo voy a hacer de una forma muy fácil. Si no tuviese el comando group by y summarize, tendría que haber hecho un programa que me sume por cada país. Y es como lento ese estudio. Entonces, group by es lo que hace. Voy a hacerlo. Siempre me sale un warming, no me voy a preocupar de ese warming en particular. Y ahora voy a filtrar por todos los países que están en este conjunto. Por Chile, Perú, Argentina, qué sé yo. Quiero ver lo que pasa con estos países, ¿no? Ya. Los países que en principio son los países de la zona, más otros países que quisiera comparar. Aquí ustedes regulan el país que quieren ver. Si quiero ver 3 o 4 países, solo escribo los nombres de los países de acá, ¿no? Ok. Entonces, ahora voy a hacer ggplot, pero observen que voy a ocupar, en vez de guión point, voy a ocupar una cosa que se llama guión bar, para que me escriba barras, ¿ok? Bien, para que me haga las barras. Bien, entonces, eso lo voy a hacer. Voy a guardar la información en P, ¿ya? En P está guardada la información. De hecho, aquí está la información cuando llamo a P. Y voy a hacer una cosa, voy a hacer un zoom y les voy a mostrar cómo quedó la gráfica, porque si no la amplifico, no se ve bien. ¿Ok? Debería verse algo parecido a esto, ¿no? ¿Se ve o no? La gráfica. ¿Ya? Entonces aquí tengo los distintos países, puedo amplificarlo para que se vea mejor, etcétera, etcétera. Hay distintas formas de hacerlo y lo que me estoy dando cuenta acá, bueno, básicamente es el número total de casos. Estados Unidos, por supuesto, tiene 5 millones y algo de casos, es una cosa media loca. El que le sigue es Brasil con 3 millones y aquí está Chile. Y aquí puedo comparar, de acuerdo a los países que yo quisiera, yo pudiera entonces determinar el número de casos totales. Entonces, usando el comando group by me permite hacer sumas de casos. En vez de ser los casos diarios y ver las tendencias, lo que veo es la suma de casos. ¿Ok? Entonces, voy a nuevamente... Disculpe. ¿Te escucho? Me perdí. No, o sea, voy bien con el código. Pero estos casos son los totales entre muertos y que estén todavía No. El caso de contagios nada más. Solamente el caso de contagiados, nada más. Los casos. Lo que hice fue ocupando el comando group by que está acá. Lo que hice fue el comando group by. Generé una nueva data, se llama datos 4. Si ustedes ven acá, por ejemplo, hacen head de datos 4, ese es un nombre nuevo porque ese es un nuevo archivo. Me doy cuenta de que ahora tengo una nueva data. Tengo ahora Afganistán con el número de casos totales y el número de fallecidos. En vez de tener los datos por días, tengo ahora la suma de todos los casos que han ocurrido. ¿Se entiende, no? Generé un nuevo tipo de dato ahora distinto, disculpe, de archivo, pero con los datos sumariados, es decir, los datos ahora sumados, usando una combinación de group by por país y sumariza, o sea, y resúmeme la suma de casos en general. El sumario en realidad es como un resumen y el resumen usted lo identifica. Sí, es un resumen. Lo que hice fue, en vez de, repito, la data que teníamos originalmente tenía como 37.000 filas, porque ¿qué es lo que hace cada fila? En cada país te va contando el número de casos diarios desde que empezó la pandemia. Lo que hice ahora fue un resumen, un sumario, donde lo que hago es la suma de todos los casos que han tenido cada uno de los países, y por eso le pedí que me agrupara por país y después que me sumara los casos por país. Ese es un comando muy útil cuando uno quiere sumarizar, o sea, quiere hacer cosas por categoría, digamos. No necesariamente debo ocupar la comando suma, puedo ocupar promedio. Dame el promedio de casos, por ejemplo, por país. Dame cualquier cosa, digamos. Esta función la puedes hacer
lo que va a hacer esa función es hacerte un sumario o un resumen de acuerdo a lo que estáis pidiendo, pero separado por categoría, en este caso por país. Puedo hacer, por ejemplo, si estoy trabajando con género, hombre-mujer, por ejemplo, puedo decir, bueno, cuánto consume un cliente hombre versus un cliente mujer, o por edad puedo separar una edad de independencia. O sea, puedo hacer muchas cosas con group by, y es un comando que me gustaría que incorporaran dentro del tool, dentro de las herramientas que tienen, porque lo vamos a ocupar mucho, digamos. Porque básicamente me permite hacer cosas de manera muy fácil y entender mejor la gráfica. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo acá es generar una nueva dataset que tiene tres variables nada más: el país, el número de casos totales y el número de fallecidos. Ahora puedo hacer la gráfica de casos totales, pero de manera igual puedo hacer la gráfica de fallecidos. Solo tengo que cambiar, en vez de la variable i ser casos totales, voy a tomar la variable i, es decir, la variable vertical, como el número de fallecidos. Haciendo lo mismo, obtengo la misma gráfica, va a aparecer una gráfica ahora. Si ustedes la ven acá, esa gráfica tiene que acomodarse ahora, se va a arreglar no se ve bonito, pero ahí está. Esa gráfica ya no corresponde a los casos totales, sino al número de fallecidos. Por ejemplo, Chile tiene 10.513 registrados ahora en general, ¿no? Entonces, ese es lo bueno que tiene estas gráficas, que me permite resumir, en principio. ¿Okay? Ya que me queda un solo minuto, voy a rápidamente correr las otras gráficas para mostrarles solo un pequeño detalle. Ustedes lo corren, podemos explicarlo si hay alguna explicación, pero lo que voy a hacer ahora es colocar las tasas, que significa tomar en consideración las poblaciones, la población de cada país, para darse cuenta de que Chile, y lo voy a comparar con, por ejemplo, con dos países muy complicados, que son España e Italia. ¿Por qué Chile está complicado en principio? No, porque comparativamente, de acuerdo al número de la población, Chile tiene mucho más malas tasas de contagio que España y que Italia. A pesar de que España e Italia han tenido mucho más muertes, etcétera, etcétera, comparativamente Chile le ha ido más mal. ¿En qué sentido? Veamos en qué sentido. Esta es la población de Chile actualizada al último censo, y lo que voy a hacer es, perdón, ahora no voy a explicar mucho más porque ya se me acabó el tiempo, pero puedo explicar después en la próxima clase. Entonces voy a terminar con una gráfica. Esta es la gráfica de Italia. Estoy corriendo todo de una manera muy rápida. Y voy a hacer las gráficas y termino comentando las gráficas. Nada más. Ya de que se acomode la gráfica y observen lo que está ocurriendo acá. En principio, estas son las tasas diarias por cada 100.000 habitantes. Aquí está mezclado Chile, Italia y España. Y ustedes se dan cuenta de que, por ejemplo, las tasas de Chile fueron muchísimo más altas que la de los dos países, que son los más complicados que había en Europa. Sin embargo, ahora nos está yendo un poquito mejor. Y sin embargo, nuevamente, España, observen lo que está ocurriendo con España, está superando nuevamente a Chile en tasa. El rebrote que está ocurriendo en España está provocando que la tasa por eso están preocupados y por eso están cerrando nuevamente en cuarentena, porque su tasa por cada 100.000 habitantes está creciendo a un ritmo demasiado grande, mientras que Chile afortunadamente va ahora disminuyendo su tasa. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende la gráfica? Entonces, eso verifiquen cómo se creó la gráfica e intenten entender cómo funciona. Y tengo que ya dejarlo porque se acabó la hora. En principio, lo que quería hacer acá, bueno, por favor, córranlo después de serie de tiempo. Lo de serie de tiempo me permite tratar de hacer un pronóstico, pero desafortunadamente el pronóstico con serie de tiempo no me da mucha información porque los últimos días han sido muy variables o muy estables, digamos, no ha habido mucha, no se puede predecir. Entonces, si ustedes corren en lo que viene después, que son las series de tiempo, eso es una forma de predecir lo que va a ocurrir en el futuro, digamos, ¿no? Con las series de tiempo. Se van a dar cuenta que lamentablemente con este método no puedo predecir mucho. Y eso se debe a que justo estamos en una época, en un momento de verdadera, como decir, estamos en la balanza, podemos irnos hacia abajo y resolver el problema. Y, o sea, hacia abajo me refiero de que podemos eliminar el número de casos, o también puede subir, o sea, hasta ahora no puedo predecir. Es un problema de predicción medio complicado ahí, usando esta tecnología, o sea, esta técnica que se llama series de tiempo. Ok, chicos. Profe,
Sí, los dejo hasta acá, entonces ustedes me dicen si tienen alguna pregunta. ¿Sí? Sí, o sea, yo tengo una pregunta, pero como más externa, según yo. Ya, ok. ¿Qué métodos son como más útiles para ver, para predecir al final cómo es que se va a comportar? Ok, no existe un solo método, existen muchas herramientas y todo va a depender de tu dato. Nosotros vamos a hacer justamente vamos a trabajar en los próximos días con distintas técnicas de regresión exponencial, regresión logística. Vamos a usar técnicas que se llaman Support Vector Machine. Justamente vamos a hacer lo que se llama modelar la data. Entonces hay muchas técnicas de predicción. Nosotros vamos a ocupar algunas de ellas. Pero en este caso, como un problema bastante complicado, complejo, la predicción, no basta con predecir sobre la base de la curva, sino también tienes que ver otros factores. Y con eso aquí tenemos que ocupar ecuaciones diferenciales o sistemas dinámicos con ecuaciones diferenciales para poder resolver el problema. Es decir, modelar la infección. Y de hecho ustedes van a tener una tarea donde van a trabajar con ecuaciones diferenciales para tratar de predecir lo que va a ocurrir, digamos. Pero en principio no hay una sola. No hay una sola. Aquí puse las que me alcanzan de acuerdo a lo que yo le he podido dar y estamos en la primera fase del problema, de las herramientas en general, que es básicamente hacer gráficos, hacer líneas de tendencia, trabajar con series de tiempo y sobre esa base, y después vienen regresiones y sobre regresión yo voy a tratar de hacer unas predicciones también. Entonces, ¿qué herramienta? No existe una única herramienta para resolver el problema. Eso es, o sea, no existe la mejor herramienta. No existe tal